Pero es para mí un auténtico honor estar compartiendo esta sesión con todos ustedes, ¿no? Hay que reconocer, como bien decía el senador Kenneth, además, el espacio de colaboración y de cooperación intensa que en torno a la OEA, en torno a la figura de Moisés Benamor, que siempre está al pie del cañón para darnos este espacio también donde les podamos compartir el trabajo, que desde el punto de vista también pragmático, esa era un poco la idea que yo les quería trasladar en esta mañana, el trabajo que en el Parlamento Europeo estamos desarrollando, porque como ustedes bien saben, hay tres modelos de desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. Uno, el que ha intentado desarrollar, digamos, eh, China, con sus peculiaridades, donde el único límite que existe en su desarrollo, en su investigación, es el del respeto a su modelo de sociedad, a sus valores, a los valores del Partido Comunista Chino. Luego está el segundo modelo que hay en el mundo, es el que implementa Estados Unidos, donde la administración, por ejemplo Biden, la que hasta la fecha está, ha dejado claro que tiene claro que los modelos de desarrollo de la inteligencia artificial pasan por los estándares que las propias empresas determinen, consolidando y confiando claramente en los propios estándares éticos y los límites éticos de las empresas norteamericanas. Y luego está el modelo europeo, en el que yo creo, querido senador Kenneth, yo sí que creo que es importante desarrollar marcos regulatorios de la inteligencia artificial como hemos hecho en Europa, ¿no? Es el modelo europeo donde hemos hecho la primera gran ley de desarrollo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede ser un gran instrumento de desarrollo, pero también tiene algunos riesgos. Y nos parece que, por ejemplo, la ley Act que se ha puesto en marcha en Europa en agosto de este mismo año, del 24, consolida precisamente la limitación de esos riesgos para todas las empresas que lo desarrollen, ¿no? Hemos puesto en esa ley, en ese marco regulatorio, normas éticas, normas del respeto a los derechos humanos, algunos controles en la aplicación del desarrollo de esas leyes donde se habla de la justicia, la salud, el transporte como elementos de máximo riesgo que hay que proteger. En las respuestas que la propia inteligencia artificial pueda desarrollar, por ejemplo, con claros sesgos en base a la discriminación o las desigualdades, que pueden incluso llegar a provocar automáticamente la, digamos, el dejar al margen amplios espectros de la población, cosa que a la política nos importa muy mucho. Y por eso también en esta propia ley europea hemos dejado claro que cada uno de los países tiene que poner en marcha una autoridad reguladora donde, sin lugar a dudas, esas famosas black box, ¿no?, que nadie conoce, de cómo se gestionan las respuestas de la inteligencia artificial y, sobre todo, el control masivo de los datos, pues eso son cuestiones que esta ley, que como les comento acaba de ponerse en marcha en agosto de este año, va a seguir desarrollándose a lo largo de los próximos años. Nos parece que es muy importante el desarrollo tecnológico, pero en Europa, desde luego, ponemos en valor, en primer valor, al ser humano, a las personas. Y nos parece que es extraordinariamente fundamental que la inteligencia artificial al final esté al servicio de las personas, ¿no? No que las personas estén al servicio de la inteligencia artificial. En ese contexto, les quería también comentar algunas de las prácticas que ya estamos desarrollando dentro del propio Parlamento Europeo, ¿no? De hecho, buena parte de mi equipo hemos puesto en marcha una serie de instrumentos y una serie de actividades para el desarrollo legislativo, que estoy seguro que a muchos de ustedes también les va a interesar, ¿no? Cuando se habla de inteligencia artificial, ha habido incluso debates no tan, digamos, públicos, pero sí entre los distintos líderes y portavoces de los grupos parlamentarios en el seno del Parlamento Europeo, donde técnicamente llegábamos a analizar, y como sigamos así, vamos a ver una competición política más que entre nosotros, entre nuestras potencialidades de nuestra propia inteligencia artificial, ¿no? Yo, que formo parte del grupo I+D, del grupo socialdemócrata, bueno, pues he puesto en mi propia oficina un modelo donde todo mi equipo está compartiendo datos, información y están elaborando muchísimo más rápido, por ejemplo,
sistemas de control presupuestario, sistemas de control del propio desarrollo de la opinión pública en tiempo real para algunos elementos, y eso lo que nos propicia es una mayor capacidad, también mucho más rápido, de poder desarrollar proyectos legislativos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? Bueno, pues como lo haríamos habitualmente, es decir, desde que tomamos la decisión de vamos a detectar un problema que hay en la sociedad, queremos legislar sobre ello para intentar buscar soluciones, utilizamos la inteligencia artificial para poder tener un acceso más directo a todas esas fuentes de datos mucho más rápidamente. Estoy hablando de Eurostat, estoy hablando a volúmenes de datos muy importantes de grandes encuestas, desde el punto de vista de las ciencias sociales, datos y datos y datos, que de una forma, digamos, tradicional nos costaría muchísimo tiempo poder analizar. Utilizando la IA lo hacemos prácticamente en tiempo récord. Todo este tipo de datos también, lo que estamos entrenando a nuestros modelos es a ofrecerles las fuentes de calidad. Lo que no podemos esperar los políticos, y hablo un poco desde la política más práctica, es el que la inteligencia artificial nos dé la respuesta. Claro que nos van a dar la respuesta, pero nosotros le tenemos que ofrecer cuáles son las fuentes de datos correctas y de calidad. Porque ustedes saben que la IA, una de las funciones primordiales que tuvieron los primeros ingenieros que se pusieron a trabajar con lenguaje natural para, como lo ha explicado muy bien el senador Kenneth, ¿no? Para dar respuestas a las preguntas que se les hacen, tienen claro que el primer objetivo es dar una respuesta, aunque no la sepan, ¿no? Por eso el control humano es tan importante, porque en muchas ocasiones las respuestas que nos da la IA son o cargadas de sesgos o falsas e irreales. Por lo tanto, los políticos, la política, no se puede vertebrar en torno a las respuestas que dé las alucinaciones que pueda tener una inteligencia artificial en el caso de que no exista una respuesta concreta. Y lo dan, sucede, existe, ¿no? Incluso antes de venir a Brasilia hemos hecho alguna proyección sobre responsables políticos de este país y nos daban personas que ya no eran los responsables políticos, es decir, no actúan en muchas ocasiones con la suficiente solvencia y eficacia. Entonces, desde mi despacho, ¿qué es lo que estamos haciendo? Decirle exactamente a qué fuentes de datos de calidad tienen que utilizar para que las respuestas sean concretas y eficaces. Es decir, los equipos técnicos que van a trabajar también con los políticos tienen que entrenarse en la utilización eficaz y efectiva de la inteligencia artificial. Es decir, hay que invertir en capacitación y en formación de las personas. Lo que no podemos hacer, si, por ejemplo, hacer una elaboración técnica de toda esta información que antes nos podría costar meses, ¿no? Ahora la podemos hacer en días. Lo que tampoco podemos llegar a la conclusión es que nos sobran las personas y que tenemos que prescindir de los trabajadores, por ejemplo, de nuestros parlamentos, ¿no? O de los técnicos de nuestros parlamentos. Aprovechando que hay aquí algún responsable, ¿no? Que veo de los parlamentos del mundo, algún secretario general, ¿no? El otro día tuvimos una comparecencia de la secretaria general precisamente de la Comisión Europea y nos decía, bueno, pues a lo mejor es que nos sobran mucho personal. Digo, no, lo que hace falta es capacitarlo, ¿no? Para trabajar mucho más y mejor, ¿no? Y que esto que nos costaba antes hacerlo 5 meses, en fin, ¿qué les voy a hablar yo a ustedes de la burocracia europea, ¿no? Pues lo hagamos en cuestión de semanas, o sea, que seamos más eficaces y más productivos. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso. Les pongo, ustedes que son expertos también del tratamiento legislativo, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando un parlamentario europeo quiere ponerse a buscar legislación de un tema en concreto, imagínense los modelos europeos y la producción legislativa europea, lo compleja que es. Con parlamentos, por ejemplo, España, que tiene 17 comunidades autónomas que legislan y que hacen proyectos legislativos. Alemania tiene 16 Länders que legislan y desarrollan también legislaciones. Suecia, 21 regiones. Polonia, 16 bobollos que se llaman, ¿no? Por cierto, unos en español, otros en alemán, otros en polaco, otros... Quiero decir, ¿cómo podríamos dedicar un espacio a la investigación de una producción legislativa si no tuviéramos la inteligencia artificial? Nos tiraríamos meses y meses, primero traduciendo textos, luego adecuándolos a los objetivos que queríamos inicialmente desarrollar, para a partir de ahí tener
digamos, esa jurisprudencia previa, ¿no? Esos informes técnicos adecuados y empezar a construir una ley. Bueno, pues eso con la IA lo podemos hacer prácticamente en tiempo récord, ¿no? Esa labor de investigación. Luego la propia redacción. La redacción de cada uno de los textos nos es muy útil porque nos puede ayudar mucho en desarrollar complejos sistemas jurídicos o terminología jurídica. Nos hace una redacción inteligente de carácter legislativo también en cuestión de segundos. A los políticos nos ayuda de cada proyecto legislativo a buscar aquellos elementos más importantes que luego desde el punto de vista de la comunicación tenemos también que utilizar con respecto a los que representamos. Somos los representantes, pero nos debemos también a nuestros ciudadanos. Y la IA también nos puede automáticamente facilitar aquellos ítems característicos donde, por ejemplo, el desarrollo de una ley puede ser más interesante en España y a la población española, con las necesidades que tienen, en Francia y a los franceses con las necesidades que tienen en Francia o en Alemania o en Polonia, como les decía. Es decir, es muy fácil y muy sencillo utilizando estas herramientas de poder incluso llegar a desarrollar a priori, antes de que una ley se ponga en marcha, qué impacto puede tener en nuestra sociedad desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista económico. Estamos empezando a analizar también cómo utilizando la IA podemos hacer una predicción presupuestaria de la ejecución de cuánto puede costar la puesta en marcha de una ley, pero además qué sobrecostes añadidos nos pueden llevar en la puesta en marcha según se vayan desarrollando en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los países. Eh, y por último, que me parece también muy importante en todo el camino de una ley, nos puede luego hacer también una serie de seguimientos, nos puede dar una serie de alertas de si finalmente las ejecuciones legislativas que se aprueban en el Parlamento Europeo, las transposiciones que luego tienen que desarrollar cada uno de los países en cada uno de sus parlamentos, si lo van haciendo correctamente, no, y si finalmente tienen el cumplimiento del objetivo social por el cual inicialmente a lo mejor esa ley europea se puso en marcha al comienzo del todo. Es decir, si se dan cuenta, he intentado hacerles una explicación de cómo estamos empezando a aplicar de una forma efectiva en algo tan simple, tan complejo, como es la construcción de una ley por parte del Parlamento Europeo y su aplicación en los 27 países miembros de la Unión Europea. Yo comparto plenamente un poco el sentimiento, la filosofía, la sensación que desde luego comentaba el senador Kenneth, de que encima en contextos como el que hoy estamos conviviendo y compartiendo entre todos, un espacio amplio donde compartimos una cultura, una forma de entender la vida, ¿no? Compartimos nuestros idiomas, el español y el portugués, por ejemplo, o el brasileño, ¿cómo no poder trabajar de una forma eficaz y efectiva todo ello para que la respuesta y el entrenamiento que hagamos de estos grandes motores sea también óptimo, ¿no? Porque ahora mismo lo que sí está evaluado es que las respuestas que da la inteligencia artificial en los modelos de lenguaje anglosajón o inglés son certeras en torno a un 95-96%. Si lo ejecutamos en español, por ponerles un ejemplo, las respuestas están en torno al 62-63% de eficacia. O sea que nos queda mucho camino por desarrollar. El gobierno español quiere impulsar un mayor entrenamiento de la inteligencia artificial en nuestros idiomas. ¿Para qué? Para que lleguemos a los estándares anglosajones de respuestas eficaces. Pero como decía el senador Kenneth, y con esto ya acabo, desde luego la política tiene que actualizar también y utilizar todo este tipo de recursos para el objetivo que realmente hacemos diariamente, ¿no? Que es colocarnos al servicio de a quienes aspiramos a representar con eficacia en nuestros parlamentos, ¿no? Y en ese sentido, nunca se nos puede olvidar que el desarrollo tecnológico, la implementación de la inteligencia artificial, con el diseño de políticas digitales, donde, por cierto, la ciberseguridad esté en el diseño básico, ¿no? Integrado en cada diseño de cada política digital, tenemos que implementar un espacio de ciberseguridad dotado presupuestariamente, porque la IA va a empezar a tratar datos muy sensibles. Y este es el último terreno de juego donde también la legislación europea hace una incisión muy especial. La protección de los datos personales de nuestros ciudadanos. Está muy bien que la sanidad, por ejemplo, en el mundo, utilizando la IA, puede hacer diagnósticos de sistemas, por ejemplo,
de radiofrecuencia, ¿no? De diagnósticos que de otra manera los médicos a lo mejor en un pequeño pueblo de un pequeño país no pueden llegar a detectar y con grandes bases de datos, pero ojo, porque esos datos vienen de algún sitio, son de personas y son muy sensibles y hacen falta tenerlos protegidos, ¿no? Y por cierto, los malos, los que juegan en el lado oscuro también de nuestros países y de nuestros estados, si les ofrecemos todo eso de una forma integral, ya estamos también viendo y detectando cómo lo pueden utilizar en nuestra contra. Por lo tanto, en fin, espero que todo este relicario y todo este un poco panopla que les acabo de hacer, ¿no? De las ideas y de los pasos que estamos dando también en el Parlamento Europeo, sin lugar a dudas, les sirva para amplificar y para desarrollar estos debates tan interesantes que van a tener y que están teniendo aquí estos días, justamente en esta gran ciudad, en este gran país, donde los presidentes de los parlamentos están compartiendo también buenas experiencias. Yo creo que precisamente la cooperación internacional en esta materia es esencial y el ser capaces de colaborar entre todos en construir lo que queremos, un mundo mejor para todos, accesible también para todo el mundo, para que estos avances sean también para todos. Estoy seguro que en ese objetivo común siempre, desde luego, saben que desde el Parlamento Europeo voy a estar también a su entera disposición para lo que todos ustedes requieran.